En este video de hoy les voy a enseñar cómo hacer los códigos de línea en MATLAB. La codificación de línea se emplea para realizar una adecuación a la información digital que se va a transmitir, de modo que el canal de comunicación se encuentre activo la mayor parte del tiempo. Los diferentes tipos de códigos de línea son los no retorno a cero, los retorno a cero, codificación en fase, técnicas de altibajos y multinivel. Para el caso de este video vamos a aplicar los códigos de línea a la cadena de caracteres Laura, que es mi nombre, y a mi cédula. Pero como mi nombre es una cadena de caracteres, para poder aplicar los códigos de línea a esta cadena debemos obtener su valor representado en bits, es decir, en unos y ceros. ¿De qué manera? La función double nos retorna el valor equivalente de cada letra de mi cadena de caracteres en código ASCII, para posteriormente este valor de cada letra poder ser convertido en un valor binario representado en 8 bits con la función decToBin, que me convierte el valor de cada letra a un número binario, como podemos ver en estas líneas de acá. Vamos a contener estos 40 bits en un solo vector. ¿Por qué 40 bits? Porque mi nombre tiene 5 letras por 8 bits que va a ir representada cada una, entonces son 40 bits contenidos en este vector de prueba. Vamos a enviar de prueba a mi primer código de línea, que se llama no retorno a cero de nivel. Borramos pantalla, enviamos nuestro vector de prueba, procedemos a invocar la función y le enviamos el vector de prueba, el cual lo llamamos B. Efectivamente nos da una gráfica acorde a nuestro vector de prueba. ¿Qué nos indica este código? Este código lo que nos indica y lo que hace es que cada vez que haya un 0 en nuestro vector de prueba, él lo va a representar con un nivel bajo de voltaje, en este caso -1, representado por un -1 en nuestra gráfica. Y cuando encuentre un 1 en la cadena de bits o en nuestro vector de prueba, lo va a representar con un nivel alto de voltaje o 1 para este caso. Este código de línea se utiliza mucho en la lógica digital y es bipolar, ya que alterna entre polaridad positiva y negativa, dependiendo de si encuentra un 0, entonces lo va a representar con un nivel bajo de voltaje, un 1, nivel alto de voltaje, así sucesivamente. Por eso podemos observar que acá hay dos ceros, entonces hay dos anchos de pulso de 0 en un nivel bajo de voltaje y así sucesivamente. Vamos a proseguir con otro código de línea, pero en este caso de la familia de los retorno a cero. Vamos a hacer el código AMI de los retorno a cero y seguimos la misma rutina. Nuestro vector de prueba, borramos pantalla, vector de prueba, y procedemos a invocar la función. Vamos a invocar la función con su nombre propio, el mismo nombre que la guardamos, y le enviamos el vector de prueba. Listo. Aquí obtuvimos una gráfica completamente distinta a la primera. Esto se da porque en este código los unos se representan con nivel de polaridad alternados y los ceros se representan con ausencia de pulso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez que encuentre un 0 en nuestra cadena de bits o en nuestro vector de prueba, lo va a representar con ausencia de pulso, es decir, con 0, un pulso nulo, y cuando encuentre un 1 lo va a representar con un nivel alto de voltaje en su inicio y el segundo 1 con un nivel bajo, y los va alternando de positivo a negativo a medida que va encontrando los unos. En estos códigos de retorno a cero se diferencian de los no retorno a cero, ya que utilizan más de 2 niveles de señal, con lo que consiguen superar algunas de las desventajas de los no retorno a cero. Estos formatos se utilizan mucho en las aplicaciones de grabación magnética de datos. Hay que tener en cuenta que los binarios unos se representan con polaridad alternada, pero el ancho de pulso de cada flanco es la mitad del intervalo del bit. Es decir, si el ancho de pulso de este 1 que encontró acá en mi cadena de vector de prueba era de este ancho hasta acá, lo va a representar con la mitad del ancho de pulso en el intervalo del bit. Entonces hay que tener en cuenta que este código es unipolar, ya que solo alterna el nivel de voltaje de los unos de positivo a negativo, y los ceros se representan con
nivel nulo o con una ausencia de pulso. Vamos a continuar con otro código, siguiendo la misma rutina de copiar nuestro vector de prueba. En este caso nos vamos a los códigos en fase y vamos a ejemplificar el código Manchester. Estos códigos los voy a dejar en la descripción del video, los cuales se lograron a través de condicionales dependiendo de lo que se ingresa en el vector. Entonces podemos obtener una salida gráfica en nuestro vector. Entonces si encuentra un 0, dependiendo de la teoría del código, entonces va a graficar un nivel alto de voltaje o bajo. En este caso va a haber ausencia de pulso, y así sucesivamente. Vamos a copiar nuestro vector de prueba para probar el Manchester. Invocamos nuestra función con su nombre original y le enviamos nuestro vector de prueba como hicimos anteriormente. Podemos observar muchos pulsos o flancos, ya que en estos códigos en fase, estas técnicas forzan una transición por cada bit, pudiendo hacer hasta 2 por cada intervalo. Esto como consecuencia de la velocidad de transmisión, la cual será el doble que en los no retorno a 0. En este código lo que indica es que cuando encuentre un 1 en mi vector de prueba, los unos se van a representar con un nivel alto en la primera mitad del intervalo y un nivel bajo en la segunda mitad del intervalo, es decir, va de nivel alto a nivel bajo, y ahí completa todo su ancho de pulso del intervalo, contrario a los ceros. En un 0 va a ser al contrario, un 0 va de bajo a alto voltaje, es decir, en la primera mitad del intervalo, un bit 0 se representa con un nivel bajo de voltaje, y en la segunda mitad del intervalo del bit 0 se representa con un nivel alto de voltaje, y así sucesivamente para cada bit que encuentre. Borramos pantalla con el comando clc y vamos a continuar con las técnicas de altibajos. Las técnicas de altibajos consisten en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constantes. Es decir, cuando encuentra un número determinado de ceros consecutivos, él realiza unas violaciones que garantizan la anulación de las componentes continuas y garantizan la sincronización del receptor. Vamos a probar nuestro código HDB3 de las técnicas de altibajos. Vector de prueba, invocamos la función, enviamos el vector y vamos a ver qué nos grafica. Vamos a compararlo con el vector de prueba y con la teoría que nos dice que el código HDB3 de las técnicas de altibajos no admite más de 4 ceros consecutivos, es decir, en lugar del cuarto cero coloca un impulso positivo o negativo, haciendo una violación. Para ello, el impulso del cuarto cero se genera y transmite con la misma polaridad que la del impulso precedente. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder realizar una violación después de que encuentre 4 ceros consecutivos, él se basa en la polaridad del último 1 anterior que había encontrado. Es decir, si aquí encuentra 4 ceros consecutivos en alguna parte de mi vector de prueba, él se va a basar en la polaridad de un 1 anterior para hacer la violación en la misma polaridad de este 1 anterior. Entonces vamos a mirar que este código HDB3 es basado en el código AMI de los retorno a cero, ya que es unipolar y los ceros se representan con ausencia de pulso y los unos con nivel de polaridad alternada, igual que en el AMI que ya había explicado anteriormente, pero con la diferencia de que no admite más de 4 ceros consecutivos. Es decir, vamos a observar que en esta parte de acá hay 4 ceros consecutivos y en el cuarto cero se va a presentar una violación. Entonces vamos a seguir la secuencia. El primer cero, ausencia de pulso, como les había dicho, 1, nivel alto de voltaje, 2 ceros, ausencia de pulso, 2 unos, nivel de polaridad alternado, como el anterior había sido alto, entonces baja, sube, 3 ceros, 3 ausencias de pulso, un 1,
alterna la polaridad respecto al anterior 1. Y aquí viene nuestra violación. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay más de 4 ceros consecutivos. Es decir, en lugar del cuarto cero va a ser una violación. No va a continuar con la ausencia de pulso, sino que acá va a llegar y va a decir 1 a partir de este último 1 que había sido este. Entonces va a empezar 1, 2, 3 y en lugar del cuarto cero, él va a hacer una violación respecto a esta polaridad del 1 anterior. Entonces va a hacer una violación acá y no va a continuar con ausencia de pulso, sino que en lugar del cuarto cero va a hacer esta violación. Entonces aquí ya viene el quinto cero y va a seguir violando la norma y así sucesivamente hasta que termine la secuencia de los ceros consecutivos y vuelva a la normalidad. Vamos ahora a ejemplificar el B8ZS, que también es de las técnicas de altibajos. Seguimos la misma secuencia, borramos pantalla, vector de prueba. Invocamos la función. Listo. Este código lo que nos dice es que no admite más de 8 ceros consecutivos. Como en este caso de mi nombre, no hay ninguna parte en nuestro vector de prueba que contiene los 40 bits de mi nombre representados en binario. No hay ninguna parte en la cual él me presente 8 ceros consecutivos. Lo máximo son 5 ceros consecutivos. Entonces en este caso no va a haber ninguna violación. Se va a comportar de la misma forma que el código AMI, pero con la diferencia de que si hubiera esta serie de 8 ceros consecutivos se presentaría la violación. Entonces podemos observar cómo el 0 se representa con una ausencia de pulso, el 1 con un nivel alto de voltaje, 2 ceros, ausencia de pulso, un 1, entonces alterna la polaridad respecto al anterior 1, otro 1, alterna la polaridad, 0 y así sucesivamente. Todo esto ya lo hicimos para mi vector de prueba con mi nombre. Ahora vamos a probarlo con mi vector de prueba de cédula. Como mi cédula tiene 10 números, entonces van a ser 80 bits, ya que cada número entero lo voy a representar en un número binario. Esto lo logré a través de la función dec2bin y aquí le mandé el parámetro del número que yo quiero convertir, en este caso digamos 1 o 0. Entonces en la ventana de comandos me va a aparecer cada uno de estos vectores. Obviamente hay que escribir número por número y yo lo organicé en un solo vector de prueba. Vamos a llamarle con otro nombre a este vector de prueba. Vamos a ponerle C de cédula y lo voy a compilar para que no me genere. Listo. Vamos a enviar este vector de nuevo a cada código de línea. Comencemos con el no retorno a 0 de nivel. Vamos a enviarle los 80 bits. Y luego invocamos la función siguiendo la misma rutina que habíamos hecho con los bits de mi nombre. Le enviamos el vector. Y efectivamente nos muestra todos los flancos de los 80 bits de mi vector de prueba. Aquí están todos los flancos o pulsos de los 80 bits de todo mi vector de prueba. Entonces podemos observar que comienza en 0. Entonces, como esto está en intervalos de 10 en 10, los primeros 7 ceros consecutivos están contenidos acá. Acá hay 10 bits contenidos en este recuadro para poder alcanzar el tamaño de mi vector, que es de 80 bits. Para no extender mucho el video, vamos a proceder a realizar la misma rutina que hicimos con el vector de prueba de mi nombre, pero con la cédula, así como hicimos en el primer código. Entonces lo único que hacemos es copiar el vector de prueba, el que contiene los 80 bits de su cédula, y lo van a copiar en cada código de línea. Entonces siguen la misma rutina que hicimos con cada vector de mi nombre. Entonces copian el vector de prueba
invocan la función y le envían el nuevo vector, que en este caso lo llamamos C, lo envían y así sucesivamente. Esto lo vamos a hacer para no extender el video, ya que ya sabemos qué rutina se sigue y los códigos de línea se representan de igual manera. Para este vector de 80 bits, sin importar el tamaño, debe funcionar correctamente. Vamos a dejar en la descripción del video los códigos para que ustedes puedan editarlos, probarlos con su nombre, su cédula y para que ustedes puedan hacer sus pruebas en casa. Gracias por verme, espero se suscriban, hasta pronto. Y no olviden suscribirse.